¿Qué es una meta? Por ejemplo, bueno, claro, ok, muy bien, muy bien. Meta es una meta, por supuesto que meta es una meta. Es mi meta. Pero si yo digo, no, por supuesto, las palabras engañan, porque las palabras significan muchas cosas. Pero si yo digo una meta literatura, ya, me lleva a hacer. Meta literatura. ¿Qué significa eso? En inglés es igual. Podría ser. It's also like a height. Okay. Yeah, keep suffering, vamos. ¿Qué es meta? Si yo digo una meta, es una metalengua. Es meta. Oh, meta. Es multiple. No mota, Mota es otra cosa. Ok, interesante, puede ser. La mota. Hay cierta etimología ahí. Ok, lo hago simple. Meta significa que habla de esto. Meta literatura. La metaliteratura es literatura que habla de la literatura. ¿Sí? Un meta se usa mucho en la literatura. En inglés es igual. Meta-literature es lo mismo. Pero metalengua es muy común escuchar el metalenguaje, como un lenguaje que habla del lenguaje. La palabra meta implica que lo que sea se habla de esto. Para nosotros es muy importante, por eso cuando yo les decía, la etimología, como Nietzsche decía, la traducción es una traición. Y interesantemente la palabra traición y la palabra traducción tienen la misma etimología, vienen de la misma palabra. ¿Sí? ¿Alguien habla japonés? ¿Un poquito? ¿No? Tomo arigato. No, Gozaimasu. escribe un poquito. ¿Sí? No, ok, yo no, muy poco, pero en las lenguas como el japonés, tú haces un símbolo, ¿no? Y arriba le pones una marquita y significa que hay una modificación de ese símbolo. Por ejemplo, la palabra mamá y abuela, yo no sé mucho, ahí me estaba mostrando, me parecía interesantísimo. Sí. La palabra mamá es un símbolo y una pequeña diferencia hace que sea abuela. Es el mismo concepto para nosotros. ¿Sí? La palabra hope y papá vienen de la misma palabra. Padre viene de la misma palabra. Because the pope is like a father. ¿Entienden? No importa si usted cree o no. Pero para nosotros en la literatura es muy importante con ciertas palabras. A Borges le interesaba muchísimo esto. Borges estaba interesado en este tema. Por ejemplo, la palabra texto, ¿sí? Y textil vienen de la misma palabra. Es muy importante, especialmente cuando estudias Don Quijote. Cuando tú vas a estudiar Don Quijote, me acuerdo, la primera palabra, lo primero que dicen es la novela. La novela, primera novela quizás, la primera novela moderna, Don Quijote. ¿Sí? Super heavyweight. ¡Pum! Dejó un desastre. ¡Wow! Y la palabra texto y textil son la misma palabra, utilizadas en diferentes contextos. Tienen la misma etimología, quiere decir que vienen del mismo lugar. ¿Y por qué es importante? Porque el texto es como un textil, es como si fuera algo entremezclado, como si fueran ideas y pasajes y conceptos que se van superponiendo unos con otros. Acá viene uno, acá viene el otro, y se van poniendo uno entre medio del otro, y eso va haciendo la textura del texto. Texto y textil es lo mismo, vienen de la misma palabra. Pero para nosotros es importante eso, porque a ustedes les va a ayudar, si lo piensan de esa manera, entrar en una interpretación del texto que es mucho más profunda que la lectura literal del texto. ¿Sí? Quizás es difícil lo que digo ahora, pero siempre hay que volver a esto. This is literal criticism. Sí, esto es the beginning, es como física. Ok, si una manzana cae para abajo, ok, de ahí montones de cosas. Cuando usted lee el texto, no lo lee literalmente. No lo lee, bueno, lo lee literalmente también. Pero no lo lee solamente para que me cuente la historia y termine la historia. ¿Y qué hago con eso? Terminó la historia. No.
hay algo atrás del texto. Hay algo atrás de la historia. Hay algo atrás de ese poema. Y cuando usted lo abre, wow, you are Alice in Wonderland. It's very esoteric. Porque el texto te proyecta a otro espacio en el cual tú no lo habías pensado. Halloween, por ejemplo. Mira, agarremos esta idea. Mi hija pobre la tengo podrida. Ella quiere ir a caminar a agarrar el chocolate. No piensa. ¿No? ¿Por qué Halloween? Who cares? Candy. ¿No? Pero Halloween, piensa en esta idea. Es lo mismo. Esto te va a ayudar cuando tú escribes un texto en esta clase, en otra clase. Es ir un poquito más allá. No contarme la idea literal. Si yo te digo, ¿es un ángel o no es un ángel? Hay mucho allí. Porque tú puedes decir, no es un ángel, porque vi cuando se le saca las alas, muy bien, voy a hablar de eso. Entonces, no, sí es un ángel, porque al final se va volando. Pero yo digo, no, son los dos. Está loco. Cuando tú vas a lo literal, lees eso literal. What should I do with it? Terminó. No, pero que sean las dos cosas al mismo tiempo, plantea un problema. ¿Sí? Te plantea un problema. Que quizás no todo es como tú lo ves, así, un blanco, negro, alto, bajo. Es los dos. Pero, wow, it cannot be both. Yeah, it is both. Volviendo, por ejemplo, a lo que le decía antes. Perdí el hilo de lo que me decía. De Nietzsche. ¿Perdón? Estábamos hablando Claro, de Nietzsche, pero antes de eso, pensando antes en la idea del, por ejemplo, Halloween, eso es lo que iba a decir, perdón. En Halloween, tú lees Halloween, ¿qué ves? Es un día, al final de octubre, te viste de naranja, te viste de muertos, y te vas por la calle, spooky, not down, candy, trick or treat. What do you want from me? ¿Por qué hacemos eso? En otras culturas no se hace. Dicen, what are you doing? ¿Por qué pones muertos y pones una calabaza afuera? ¿Sí? Y le pones la velita, le haces una calavera y le pones una velita adentro. ¡Wow! Porque antes era algo Pagano, celta. y el inglés quiere cambiarlo, pero no quería perder toda la gente. Claro. ¿Y qué significa eso? Viene mucho en este tiempo para muchas culturas. Okay. Harvesting. ¿Y qué significa? La cosecha. Candy para los chicos, no. Chocolate, no. Pero significa otra cosa. La cosecha, puede ser el final de la cosecha. Cuando termina la cosecha, ¿qué queda? La ciega. La siega, ¿qué queda? Comer, beber. Claro, muy bien, pero ahí cuando tú empiezas a abrir el texto, eso sería un meta-análisis del mismo texto. A Foucault le encantaba esto, que no es ya solamente un texto, un cuento, sino que tú lo ves en todas partes. A Foucault le encantaba ir caminando por la calle y ver un cuadro, lee la realidad como si fuera un texto. ¿Qué iba a decir? Perdón. ¿Sí? Pero estamos hablando de Halloween, ¿no? Sí, por ejemplo. En Estados Unidos. Sí. Hay una tradición de enfrentar a los espíritus y demonios o lo que sea malo para tentar fate. Ok. Esa sería una interpretación. Sí, y también los niños, no recuerdo cuándo empezó acá en Estados Unidos, pero empezó con los niños a tratar de enfrentar sus miedos. Yeah. Es muy antiguo este rito. Este rito no lo hacen ahora aquí. No había lo que llamamos Estados Unidos cuando esto empezó. Es muy antiguo. Es precristiano. Sí, es pagano. Es celta, Sí, en parte. ¿Sí? En parte, se cree. Pero todas las culturas tienen esta época del año en la cual se pone todo gris, empieza a secar la cosecha, y yo estoy sacando la cosecha, ¿sí? ¿Qué me queda? Nada, porque sacaban el maíz, por ejemplo, un ejemplo, ¿no? Otras plantaciones había. Y el zapallo es lo más fácil de plantar en el invierno.
Entonces tú estás ahí sacando todo y se saca todo y todo se muere. Todo se empieza a morir alrededor tuyo. Es bastante depresivo. Es más, hay una palabra, hay un síntoma en esta época del año en la cual la gente empieza a deprimirse. Yo me deprimo. Entonces, so why not? What is the problem with that? I don't want to be depressed. Yeah. ¿Entiendes? Yo no estoy viendo de la psicología, de la literatura, es importante porque el que escribe dice, wow, mira todo esto, no lo quiero tirar, produzco una realidad con esto. Pero sí, es triste, ¿por qué? Porque se va el frío y no, viene el frío, se va el calor, sí. Y también, has visto muchas historias en diferentes culturas, también en China y claro, cosas muy viejas que tienen que, en este tiempo, alguien tiene que morir antes que la comida viene otra vez. Claro. En México, el Día de los Muertos. ¿Estamos hablando de sacrificios? No, estamos hablando de la muerte, todos vamos a morir. No hablamos del tema, porque somos muy del oeste. El oeste no le gusta el tema. No, you're gonna die. No. Ya. ¿Entiendes? Pero igual mitológicamente atrás, el texto está lleno de este material, porque el que lo escribe a veces no está pensando en eso, pero lo está proyectando. Entonces, volviendo a esto, es una celebración de la muerte. Freud decía que todos queremos morir. Dice, no quiero morir, ya, porque es feliz. No, es mistaken. Bueno, claro, Sorry. pero cada uno sí. Pero piénsalo de otra manera, porque lo pensamos literalmente. Claro, no me quiero morir, yo tengo muchas cosas que hacer todavía. Pero piensa a la noche, cuando estás cansado todo el día, muchos problemas, cosas para corregir, no sé, tienes que preparar esto para mí, y vas a la noche y estás todo así, you let it go. Es muy cercano a la muerte. Y muchas culturas hablan de esto. Es más, en el cristianismo hay hasta sectas que se basaban en los sueños, es decir, entonces hay algo allí, pero si tú lo lees literalmente no lo ves, tú solamente ves calabaza con muñecos de miedo y candy, pero atrás de eso es impresionante lo que hay, es enorme. ¿Sí? Yo quiero morir, porque me da mucho miedo esa idea a vivir por siempre, y como oí mucha gente que tengo que salvar el mundo y me da miedo porque no puedes salvarlo. Claro, cuidado, usted no lo traiga, eso es psicología 1. ¿Okay? Papá viene de la psicología deep psychology, yo vengo del psicoanálisis, no lo traigas aquí, déjalo allí, no lo traigas a ti. Estamos hablando de algo teórico, yo sé que te afecta, pero no lo traigas aquí. Si lo traes aquí, no, es un mes. Es muy subjetivo si lo traigo aquí, soy yo porque tengo problemas. No, who cares? No, ponlo ahí. Tienes que distanciarte del tópico. Porque si lo traes aquí, te vuelves loco. Y eso le pasaba a muchos matemáticos, por ejemplo, como Cantor, como Garro. Se estaban volviendo locos porque era la pasión que tenían por el tópico y lo traían aquí. No, cuidado, no traigas aquí. Tú no piensas la muerte, yo pienso, cuidado, move it away, porque te vuelves redeprimido. No digo eso, cuidado. Por eso con estos tópicos siempre la gente salta con cosas, se enojan, rompe una pared, no sé. No, cuidado, esto es un tópico, no es tú ahora. Todos somos mortales. Pero atrás, volviendo a Halloween, atrás de ese evento, es espectacular lo que hay, es algo muy antiguo, es muy... Y candy, los chicos juntando el candy, y lo guardo para el invierno, para pasar el invierno. Saturnalia es similar, pero eso para la Navidad. Va a venir el invierno, el sol se va, es el día más oscuro del año, pero no te preocupes, va a volver. Tú dices, pero eso es el chico. No, this is deep stuff. ¿No? El sol se va, entonces, se va a morir, pero te dice, no tengas miedo, va a volver. Y vuelve. ¿Sí? En el budismo, en Native American, en el Día de los Muertos en México. ¡Wow! Espectacular. La gente va al cementerio. Pan de muertos, ¿sí? Porque es el tópico ahora, esta semana. Vaya a Arismendi, ya no hay más. Yo me lo compré todo. Va a Arismendi, Emily Ver, pan de muertos.
¿Por qué? Me como la muerte. En México, específicamente en México, no se ve tanto en otros lugares. Centroamérica también, Guatemala un poco. Pero específicamente en México, el rito del Día de los Muertos es espectacular. Nosotros no hacemos nada de eso. En Sudamérica eso está, wow, what is this? Run, Costa Rica tampoco. No, European Catholic. No, da privilegio, ¿no? Inclusive hace una semana atrás la gente debatía en Argentina, deberían celebrar Halloween. No, eso es el demonio. ¿Entiendes? Porque es otra cultura. Ah, no celebran Halloween en Argentina. No, nunca jamás escuché Halloween hasta que vine aquí. Cuando vine aquí, brujería total. ¿Entiendes? No es que brujería, es que es muy antiguo. Es que la muerte. Sí, todo ese tópico es muy importante. Está ahí escondido, pero es el elephant in the room. Si tú ves, cuéntame Halloween con el zapallo y lo abres con una velita de encima, agarrar el zapallo y hacer una calavera, eso es lo que haces. Cuando you cut le haces la cara, le haces una cabeza y le pones un espíritu adentro, poniendo una velita. Es espectacular. Como mi hija, Chelo, te vas a hablar, córtale la cara ahí, dale. Y está la cara ahí. Y es un poco de humor. Pero al final le pones la velita adentro. ¿Sí? Tú le estás poniendo un espíritu adentro. Eso es como de Golem, similar. En la tradición judía. Es decir, hacer algo humanizado de un objeto que no sirve para nada. Perdón, no quise decir eso. Es un objeto que es inanimado. Y yo le doy algo. Es creation. Tú eres Dios. Eso es lo que estás diciendo. Yo imito a Dios. ¿Te das cuenta? No importa si se crea en Dios, ¿entiende? No lo traiga usted a su religión, a su tema personal. Eso no estamos hablando de eso. Pero si usted lo lee literalmente, se pierde todo. Cuando yo ponga ahora a hablar del hombre con las alas enormes, especialmente ese cuento, las preguntas para los otros dos van a ser más fáciles. Pero especialmente no lo leas literalmente. No puedes leer, hay un viejo que llegó, que era un ángel. Márquez va a querer ir más allá de eso. Quiere romper con la fábrica de la realidad. ¿Sí? Hay como una fábrica, como si fuera no fábrica como fábrica como factory, pero fábrica como... No, la que fabric, eso es lo que quiero decir. Ya, ¿ven? Ahí el inglés ya me está atacando. Es como si fuera algo que yo toco, ¿no? Acá está, esta es la realidad. ¿Qué pasa si paso para el otro lado? ¡Bum! Explota. Este tema no es nuevo. En la vanguardia le interesaba eso. El de avant-garde. En la pintura. Los futuristas italianos querían dibujar el viento. Queríamos dibujar la cara desde 3 lugares diferentes. Picasso. En la literatura, por ejemplo, Huidobro, Altazor. Y empieza a decir, y voy bajando por el cielo. No es así, no lo estoy diciendo exactamente como es, pero más o menos. Yo lo estoy inventando. Y voy bajando por el cielo y caigo de las alturas de la Paracatá. Termina. El poema explota. Cuando lees el final de Altazor, dice, voy cayendo por la... letra A, punto. Terminó. Explotó el poema. Girondo, por ejemplo. Ilumina, tan luz que me ilumina, y empieza a destruir la palabra. Pone palabras que no pegan con nada, pero tienen un significado. Si tú vas al diccionario, ¡wow! No es cualquier cosa, no digo, no. Él usa palabras que existen, pero las pone de tal manera como un collage. Eso, la poesía, si hablamos de la poesía latinoamericana, por eso quería entrar con ese tema, tienes que ir a la vanguardia, de los años 20. Lo olvidan de tal manera que es un loco. Ellos entran en un proyecto en el cual dicen, vamos a hacer explotar esto, pero para hacerlo explotar tengo que entender esta palabra. No lo puedo leer literalmente. Si tú lo lees literalmente es como ir al cine, vas al cine, nunca fue al cine, va con sus amigos. ¿Te gustó la película? Qué lindo, me gustó el muchacho. ¿Por qué? Y cómo salta, qué sé yo. Lindo auto, ¿no? Sí. ¿Entiendes? Eso es literal.
Sí, esa historia de cómo era. Y era muy interesante. Había un chico que de repente era mal cocinero y quiere trabajar en un restaurante muy interesante y le gusta la chica. Siempre tiene que... Es la misma historia, dicen que hay 5 o 6 historias. Y le gusta la chica. Y la chica no trata muy mal, porque es muy dura. Pero él quiere ser chef algún día. Entonces aparece una rata. Qué loco, ¿no? Aparece la rata y la rata le enseña a él cómo cocinar. Es un gran cocinero, pero era rata. Entonces, qué interesante, bien. So what? Nothing, qué sé yo, era lindo. Pero al final viene este crítico que es muy malo, parece que es una calavera horrible, un ser morboso, que es un crítico literario. Ah, qué bien. Y se entera que era la rata. ¿Qué estoy contando? Ratatouille. Entonces, so what? Es lindo. Al final todo termina lindo, porque él se va con la motito con la chica, ¿no? Y la rata es chef. Pero hay muchas cosas ahí. Hay muchas cosas entre líneas que tú dices, bueno, I don't have time for that, sentamos más pizza, el popcorn está mucha manteca. No, por ejemplo, cuando el crítico, vieron que le dice, ¿qué me sirve? Un ratatouille, que son los zucchini, ¿no? Ahí todos los zapallitos, y lo come, y él vuelve para atrás, ¿no? ¿Y qué pasa? ¿Se acuerda de quién? ¿De su abuela o su bisabuela? ¿O mamá? Su mamá. De su mamá. Me lleva a otro lado. No. Cocinar, por ejemplo. O darle la mano al otro. La mano. What is this about? ¿Es lo normal? No es lo normal. ¿Por qué hacemos eso? ¿Por qué hacemos ciertas cosas? ¿Sí? En la vanguardia estaban muy interesados en esto. Y la diferencia con los posmodernos es que ellos eran violentísimos, eran muy crueles. Decían, hay que cortar la ciudad. Voy caminando por la ciudad y voy cortando la ciudad con la mirada. ¿Sí? La gran crítica a la vanguardia es que la vanguardia era muy dura, era muy masculina. Los machos gobernaban. Casi no había mujeres en la vanguardia. Había. Pero no eran las más importantes. No las más importantes, las que eran más en la vista. Las que estaban adelante. Estaba basada realmente en hombres. Borges viene de esa época, por eso lo digo. Borges era uno de la vanguardia latinoamericana de esa época. Un ejemplo, claro, es que en la vanguardia, generalmente había ciertas fascinaciones por ciertas cosas. Una de las fascinaciones era por la ciudad. Estaban fascinados por la ciudad. Esos son los años 20, principio del siglo. Todo gira alrededor de la ciudad. La vanguardia es en la ciudad. Y eran muy agresivos. Decían cosas como, por ejemplo, ¿vieron la Venus de Samotracia? ¿Saben lo que es la Venus de Samotracia? A ver si puedo mostrar la Venus de Samotracia. ¿Nunca vieron la Venus? ¿Qué es la Venus de Samotracia? No. Busca ahí en Wikipedia. ¿La pintura? Habla de la pintura. La Venus sin brazo. Sin brazo, ¿no es? A ver si le puedo mostrar una foto. De Grecia. ¿Cómo se llama la Venus de Samotracia? Muy importante porque a ver si puedo borrar esto acá. Samotracia? Samotracia. ¿Qué es Samotracia? Ah, Gracias. Ajá.
Es el sin brazo. Gracias, como dicen los ¿Puede ver? españoles. ¿Puede ver bien o no? Boring stuff, ¿no? Sí. Ah, sí. La escultura ¿Dónde está esto? Es una escultura. Aphrodite de Venus. ¿Dónde? A ver si lo pongo un poquito más grande, ¿no? En inglés, Green Victory. Ajá. It's a Green Goddess, 1884. Y está en el... Yo lo he visto en el Louvre. Está en el, sí. Exactamente. Cuando tú entras en la escalera, está arriba. Está ahí, sí. Está arriba. Ya me acuerdo, claro. No se ve nada, demasiado grande. Tú también la viste, sí. Tú fuiste al Louvre. Está muy grande. Ujú. Está muy Ujú. grande. ¿Te la viste? Sí, porque está ahí. Can't tell you. Más o menos. Más o menos, espérate. Ay, Dios. Hoy estaba teniendo pesadillas. ¿Se ve? Pero hablé con usted. ¿Qué te ibas a poner? ¿Se ve o no se ve? ¿Se Yo ve? solo acá hablando. Sí. Muy importante, porque decían, cuando entra al Louvre, ¿qué es el Louvre? El museo famoso en París, donde Tú está vas la con Mona tu Lisa. muchacho, no va con el capuchino, no sé. No, porque es como es el lugar donde almacenamos el arte de Europa. Que no es el único, ¿no? Hay muchos. ¿O qué otro? El Museo Británico, el British Inglaterra, Museum, en España, ¿cuál es? ay, ¿cómo se llama? Qué horror, El Prado, ¿no? Prado. Claro, son los grandes museos super heavy, güey. Acá está la cultura de Europa. Sí. Cuando tú entras a Louvre, vas a la pared y está esto ahí arriba, así. ¿Y qué? ¿Por qué? Deprimente. ¿Cómo deprime? Y sin cabeza, ni Claro, nada. bueno, porque ya no queda nada de lo que era. Es muy antiguo. Se dice que es una estatua perfecta. Se decía que es algo, es la medida, Sí. es el renacimiento. ¿Sí? Es, el cuerpo es perfecto, encima con las alas, ¿no? Es lo que nos queda de lo que era en su momento. Otra Venus similar es esta. Y la otra Ujú. Venus es esta. Esa es la otra. Eso es una piedra que se ve como tela. ¿Qué? Ujú. Increíble. Ah, sí. La Venus de Milo, ¿no? Puede ser, ¿no? A ver si hay otra más aquí, que hace más cerca. Sí. Yo dije. Era considerado la medida perfecta. Perfecta, sí. Esto es la medida. Si tú dices, ¿a quién hay que imitar? Por ejemplo, si me gusta el rap, yo no sé nada de rap, pero me gusta Eminem, no sé, hay que imitarlo a él. ¿Qué sé yo? No sé nada de eso. Pero, por ejemplo, en el rock, Led Zeppelin, Jimi Hendrix. No, Eminem. Eminem, no sé, qué sé yo. Vuelvo a mi época. Jimi Hendrix. Todo el mundo, wow, este tipo, boom, voló. Teníamos Muddy Waters y después viene Jimi Hendrix. Y, wow, todo esa es la medida. Hay que imitarlo. La vanguardia tenía lo mismo. Tenían ciertos ¿Ideales? sí, escritores, como por ejemplo los Beatles, Allen Ginsberg. Todos querían, Allen Ginsberg la medida, había que imitarlo a él. En Argentina era Ramón Gómez de la Serna, que era un español. Hay que escribir como Ramón. Todos le gustaban los manifiestos, tenían que decir, así hay que hacerlo. Estandartes No para aspiraciones. Claro, muy jóvenes, eran muy jóvenes, muy locos. ¿Usted cree que Occupy Oakland es algo muy interesante? No, eso de nada, la vanguardia fue una época. Y dicen, esto era Europa, ¿sí? Esto es la medida. Y la vanguardia viene y dice, this is BS. Let's break that. Y hay un manifiesto famoso de Marinetti, que era un italiano, futurista, poeta, que escribió un manifiesto. Y en el manifiesto pone, dice, un hombre, dice muchas cosas, ¿no? Pero aparte dice, un hombre en motocicleta a toda velocidad, un hombre en motocicleta a toda velocidad es más estético que la Venus de Samotracia. Espectacular. Como yo digo, bullshit, ¿no? Un viejo borracho vomitando en la esquina de Share y Sanger tiene más conocimiento que el premio Nobel que está en Berkeley, una cosa así. Pero uno dice cualquiera, dice alguien con plata y encima saca
el Le Monde, que era el diario en París, ¿no? Como el diario más, como yo digo, el New York Times, se compraron una página, el New York Times, no era el New York Times, era el Le Monde en Francia, y puso el manifiesto este, y dice muchas cosas. Hay que romper con todo, tirar los cines, el arte es una bosta. Esto es una bosta total. La máquina viene y va a romper todo, no sé, cosas así, ¿no? Y una de las, no dice exactamente eso, pero algo así, dice, un hombre en motocicleta a toda velocidad por la ciudad es más estético que esto. Uy, lo querían matar, está loco este chico. Sí. ¿Sí? Bueno, ahora cualquier cosa, ahora voy y digo cualquier cosa de Obama, pero esto no es ahora, esto es en 1910. Esto es antes de la Primera Guerra. Y era un grupo de jóvenes muy locos, muy... Let's get drunk. Eso es lo que quería. Pero Sí. la vanguardia se inició ¿en qué año? Más o menos según. En Latinoamérica hay ciertos libros que empiezan. En Latinoamérica, más o menos 1920. Pero en Europa. En el 10 ya había ¿sí? ejemplos de la vanguardia a principios del siglo. Ah. Picasso, por ejemplo. Entonces, les hacían estudiar esto y la medida y todo el cuerpo perfecto, y viene Picasso y hace cualquier cosa. Rompe el medio. Picasso hace esto. Rompe el medio. Dice, esa imagen no me gusta. Pero Picasso no es alguien que un día dijo, ¿saben qué? Fui a la clase de arte, me salió re mal, me saqué F, al cuerno con ese profesor idiota, yo voy a pintar algo nuevo. Eso sería un poco de lo moderno, no, yo quiero ser muy... No, él fue y estudió la pintura clásica, era el mejor de los de ellos, y después dijo, ahora that I know everything, chao, hago esto. Picasso es un gran, no era así nomás, ¿sí? Vino, sacó un doctorado en Stanford, el mejor de todos, ¿sí? Wow, y dijo, you know what, this is pure caca. Y no, like, okay, I tried to get in there, you know, I couldn't pass English 1A, so, no, fue y se estudió lo más clásico y lo rompe. En la literatura es exactamente igual. Por ejemplo, la imagen del más loco de todos los vanguardistas de esa época era Vicente Huidobro. A nosotros es muy importante, a esto es a lo que voy, porque esa vanguardia, ¿sí? Esos chicos nuevos, estos que cambiaron la literatura, porque antes de la vanguardia estaba el modernismo, el romanticismo del siglo XIX, es en Latinoamérica. Los españoles se enojan con esto, bueno, jódase. El que trae la vanguardia a España es Vicente Huidobro, entre otros. ¿Sí? La vanguardia en España aparece en el 27. La primera generación, la primer grupo de vanguardia que se dice, bueno, es en el 27. Había estridentistas en México, había muchos movimientos. Pero interesantemente, los líderes de esa vanguardia en Europa estaban en Francia o en Italia, y esos que la trajeron a España eran latinoamericanos. Por ejemplo, Borges estaba en España, Huidobro estaba en España. Interesantemente había españoles también en América. Picasso, que era una imagen, ¿no? Como había que imitar, y era imitado también. En este caso, Picasso totalmente conectado en Francia con los otros pintores, con el cubismo, con imágenes como esto. ¿Quién es este? ¿Usted vio esta imagen antes? Es de Picasso. Sí, pero ¿qué le hace acordar eso? Si sabe un poquito de pintura. No sé. Mujeres histéricas. No sé, porque es el segundo nombre de mi hija. Ah. Oh, the Dancing Ladies. Era Espíritu, el regreso de Picasso. Me encanta Matisse. Y esto, ¿sí? Yo tengo. Es Matisse. Sí.
se copiaron, no es que se copiaron, lo hacían a propósito, no es que están copiándolo como plagiarism. Es Matisse. Fide la danse. Muchas imágenes. I like Matisse. Se hablaban unos a otros. Esto es completamente nuevo. No había algo exactamente así antes. No exactamente, había similitudes. En la escritura era exactamente igual. Dice que la vanguardia en la literatura comienza con Thomas Mann. La montaña Mágica. mágica, ¿no? De Thomas Mann. Él piensa que es uno de los primeros ejemplos. En Latinoamérica, muchos los estudiantes en México, 20 poemas para ser leídos en un tranvía de Girondo, Oliverio Girondo. Ese libro, que salió en el año 1920, que era un argentino loco, rico, con mucho dinero, y lo hizo imprimir en Francia. Es uno de los primeros poemarios de vanguardia. Yo un día, yo estudié al Girondo, era algo que me interesaba, fui a la biblioteca en Berkeley. Fui a la biblioteca de Berkeley y quería tener los 20 poemas, tenía un libro, pero quería pedir otro. Entonces llamo y digo, quiero este ejemplar, o no me acuerdo si lo hice por internet, creo que había que llamar, no me acuerdo. La cosa que me dicen, no está aquí, está en Richmond, porque Berkeley tiene un depósito de la biblioteca de Berkeley en Richmond. Lo traen para la tarde, ok, muy bien, lo pido, vuelve a la tarde, ok. Fui a mi oficina, de la tarde a buscar mi librito, y me dan un libro que era grande como si fuera esta carpeta, así de grande. Entonces yo miro, encima es con papel. Y me dice, no, está mal, esto no es lo que pedí. Y lo abro adentro, y era la primera edición de ese libro. Tengo las fotocopias todavía. Era la primera edición de 20 poemas 20 poemas para ser leídos en un tranvía de Oliverio Girondo, que empieza la vanguardia argentina con eso. Era el original, la primera edición. No solo eso, yo sabía que Girondo había hecho hacer, por ejemplo, una cantidad de ejemplares grandes pintados a mano, en acuarela, y después había otra gran cantidad de chiquititos que no eran pintados a mano. Alguien, no había muchos, quizás había 50 o 100 solamente de ese ejemplar. Alguien tenía un ejemplar de eso y se lo regaló a un profesor en Berkeley. Hacía mucho tiempo, en los años 40. Y esa persona no sabía lo que era. Dijo, ya, qué sé yo. Se lo regaló a la biblioteca. Y la biblioteca lo agarró y lo puso en el depósito. Y nadie pidió nada de eso. Nadie lo vio por 40 años que estuvo en el depósito. Y yo lo pido y dije, wow, se podría perder este libro, ¿no? Se me podría perder. Honestamente, no me gusta, no quiero robar jamás. Pero cuando vi eso, la tentación era muy grande. ¿Sí? Era muy grande. Y si se pierde, y si se me pierde, ¿cuánto podría pagar por esto? $10, $20. Este libro cuesta $50,000 en cualquier lado. No existe más, no hay más de este. Y no puedo ser tan malo. Entonces llamé a un muchacho que era amigo que estaba encargado en la biblioteca, y a Carlos Delgado, lo llamo y le digo, Carlos, ¿sabes qué? Me parece que tengo la primera edición de este libro. Y le digo, bueno, paso por tu oficina a verlo. Y a los 5 minutos estaba Carlos, ¿dónde está el libro ese acá? Está en el Green Library. Ahora ese libro está ahí. Pero lo que yo les cuento es cuando lo vi, pensé, wow, es la primera edición. So what? Yo tengo los mismos poemas. No, la idea de cómo había sido hecho. Habías hecho pequeñas ediciones, cosidos a manos. Este es un argentino que lo hizo imprimir en París. No lo hizo imprimir en Argentina. Como si fuera mexicano o colombiano y dice, no lo hago acá, lo hago imprimir en Nueva York. En esa época la gente no podía imprimir, no había dinero. Y él hizo imprimirse se lo hizo imprimir en París primero, y lo pagó a su propio bolsillo. Hizo que los dibujos de él fueran pintados a mano en acuarela. Es decir, que alguien agarró 50, 100 ejemplares y pintó a mano los dibujos. ¿Entiendes? Hizo el dibujo y él arriba ahí pintándolo con acuarela. Y uno piensa, ¿cómo era posible? Esto no es que vivían en Suiza o era alguien de los Emiratos Árabes con mucho dinero. No, es que en Latinoamérica había mucho dinero.
había metrópolis, empiezan a aparecer estas grandes ciudades como Caracas, como Buenos Aires, como la Ciudad de México, que son Sao Paulo, y son metrópolis enormes, ¿sí? Eran metrópolis, pero no una casita, ¿entiendes? Y ellos pensaban, nosotros vamos a ser el futuro. Latinoamérica no es el tercer mundo, ¿sí? Nosotros jugamos en primera. En estas grandes metrópolis, ¿sí?, empieza a gestarse todo este movimiento. Entonces tú empiezas a entender, cuando yo vi ese libro, como clic. Porque si yo me paro y digo, no, esto es una bosta, ¿sí?, tengo que tener cierto poder para decirlo. Es como si yo digo, muy lindo todo esto, pero yo quiero comer turkey con gravy, ¿sí? Si no te gusta, es tu problema. Pero pensándolo bien, el turkey con gravy es algo cuando no tienes dinero, ¿sí? Hiervo la grasa del turkey que sobra, le pongo harina y no lo voy a tirar eso, y le meto pan adentro del turkey para que haya más para comer, ¿sí? Esa es la idea de por qué lo hago. Pero si yo lo hago culturalmente, digo, porque I do whatever I want, ¿sí? I have the money, I have the cultural power. Eso pasa acá con ellos. Y Borges, volviendo a Borges, era uno de ellos. Ellos estaban viajando por Europa constantemente. Iban a Europa, volvían de Europa. Lorca, por ejemplo, hacía este viaje. Vamos a hablar de Lorca al final de la clase, si podemos leer la casa de Bernarda Alba para entenderlo. Lorca empezaba iban con el teatro y empezaban en Nueva York y terminaban en Buenos Aires. Entonces es un momento nuevo para Latinoamérica. Ya no somos esa pequeña aldea con pollos y revolucionarios locos con bigote a los tiros, no, nosotros ya the metropolis here. La metrópoli no es allí, es aquí. Y empiezan a aparecer esta gran prosperidad en Latinoamérica, en la cual Latinoamérica no juega de segunda clase, juega de primera clase. En los años 20, Argentina era la sexta economía del planeta. Hoy, para nada. Entender eso, cuando yo vi ese libro, para mí fue como entender la vanguardia, entender lo que estaba pasando. Porque eso va a dar espacio a lo que va a venir después, que es el boom. ¿Sí? El boom no aparece desde cualquier lado, aparece gracias a este movimiento que había antes, que se genera en Europa. Y muchos de estos que eran como de key players, ¿no?, eran latinoamericanos. Con Huidobro, muy interesante, porque Huidobro, cuando publica Alcazor, se dice así, Alcazor o el viaje en paracaídas, comienza de esta manera, con una narración, que ahora vamos a ir a vuelta. Nací a los 33 años, el día de la muerte de Cristo. Nací en el equinoccio, bajo las hortensias y los aeroplanos del calor. ¿Sí? What is he talking about? Constantemente esta idea de aeroplanos, máquinas, ¿sí? Esta idea de que tenía yo un profundo mirar de pichón, de túnel, ¿sí? La palabra túnel no pega con la palabra pichón. Tú estarías pensando, yo nací en la naturaleza con los pajaritos y las plantas, y en el medio de eso mete una palabra que tiene que ver con tecnología. Tenía yo un profundo mirar de pichón, de túnel, ¿sí? Wow. Y de automóvil, sentimental. Lanzaba suspiros de acróbata. Son palabras que rompen con lo que uno esperaría. Uno no espera la palabra, tenía un profundo mirar de pichón, ¿sí? Y ahora que pajaritos, no, de túnel y de automóvil. Y continúa, no tiene nada. Yo puedo dejarle el link si les interesa. Pero miren cómo termina todo esto, que es larguísimo, que es un libraco así, es un gran poema que es como si fuera una novela. Pero es un poema solo, sigue de largo, no para. Empieza contando, mi madre barbaba lágrimas de desierto y todo así, empieza, empieza a hacer un viaje místico. Y lo termina así, miren cómo lo termina. Así termina al final, que lo que había empezado con una narración y yo nací tal día, termina así. Ay, 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 uy,
Delirio absoluto. Wow. Limbo pam, blam, blam, bulla solanaria, lila. Así es, delirio. Sí, total. Ok, this is no BS, ok? Yo sé. Wow. No, uno decía, yo lo puedo hacer así también. Pero, hola, cuando pinta, hola, tiraba la pintura. Yo también puedo hacer eso. Bueno, yo también tiro así un par de baldazos de pintura. Mira qué buena que está, póngame en el museo. Wow, malísimo, wow. Caja, no. ¿Sí? Termina así, montasol, montatorina, o la mina, o la zika, la lila, la, y al final termina así cuando No, el poema tengo. explota. No, tutsi no. Gracias. Ulalayo, ulalamento, plagasuena, cantosorio, ulalaciente, onaeva, yo, que no lo leería así, yo lo leería yo, temporio, infelero de infanauta, sonracía, oranario, urarayo, montañendo, delirio, ¿sí? Wow, what the heck is this? Semperiva, Ibariza, Taría, Campanudio, la Liga, Auriciento, Aurinida, la Lila, la Ia, Guía, Olía, termina el poema. Así termina. Alcázar es a la altura de esto, ¿sí? Es el gran obra latinoamericana de vanguardia. Pero, ¿qué es esto? Alguien me exigió, no enseñes jamás en Low Division la vanguardia. No enseñes la vanguardia. No, esa es mi disertación. Es, what do you want from me? Examen final. 50 puntos de la clase, analícenme este poema. No, no que tenga que hacer esto, pero entiende, volviendo a este pequeño viaje que yo les propongo de la metaliteratura, si tú no te entrenas en esa metaliteratura, tú no puedes entender esto. ¿De qué va? ¿Sí? Es loco. Por suerte Borges no llega a esto, no, Borges lo hace diferente. Pero existe muchísimo de esto. Y lo leía de esta manera, a ver si le puedo hacer leer. ¿Quién lo escribió? Vicente Vidal. Este lo escribió Vicente Vidal. Guido, chileno. Guido. La vanguardia, el padre de la vanguardia absoluta, uno de los super heavyweights. Vicente Escribió Vidal. también novelas. Yo no analicé el poema de él en mi tesis, analicé la obra de teatro, que es también re elegante. Se dice que, se sabe que Huidobro vino a California e hizo una película. Y esa película se perdió. Todavía la estamos buscando. Pero ver esa película nos ayudaría a nosotros a entender un poco cuál era la imagen que él tenía. ¿Viene? Sí. Otro actor Sí. similar, vamos, James Joyce. Claro, todos ellos estaban en eso. Interesantemente, la vanguardia en Estados Unidos fue muy diferente, en Estados Unidos y en Inglaterra, fue muy diferente a la vanguardia mediterránea. Hay muchas explicaciones por qué. Fue muy diferente. Este delirio re loco no se vio tanto aquí. Por ejemplo, no en Nueva York. Bueno, no hay metrópoli más increíble que Nueva York. No se vio de la misma manera. Pero sí se vio absolutamente al extremo en el sur de Europa, Francia, España, Italia sobre todo, con los futuristas. Y los latinoamericanos absorbieron de esa vanguardia. Entonces, No de Joyce. en Estados Unidos, No, claro que no hubo vanguardia, pero era otro tipo de vanguardia. No hubo una sola vanguardia. Hubo montones de movimientos de vanguardia. Los alemanes, por ejemplo, tenían un estilo de vanguardia. Los italianos tenían uno muy diferente. Deliraban con esta idea de la arrogancia. ¿Sí? El hombre tiene que ser arrogante. Tiene que ir contra la naturaleza. Nosotros creamos la naturaleza. La naturaleza no existe. Eso va en contra de toda esta samocracia y los pajaritos y del romanticismo y de esta esplendor del cuerpo. No, the machine es la estética. La vanguardia termina abruptamente después de los 30. La vanguardia
termina abruptamente en los 30. ¿Por qué? Crisis económica. Puede ser. La guerra civil mundial. Claro. Sí. Porque la imagen del superhombre era Hitler. Inclusive Jung empieza a pensar que Hitler era la imagen del superhombre y después se derrumba todo. Mussolini. ¿No? Arrogante, el duce. Viene de esto. Ellos tomaban de esta estética. Por eso en la vanguardia es muy peligroso. Cuando tú empiezas a leer la vanguardia, empiezas a ver la estética nazi. Empiezas a ver la estética soviética casi. Ahora les voy a mostrar algunas cosas, pero leían los poemas de esta manera. Y eso es muy importante porque si no leemos esto, no van a entender lo que viene después, como Borges o inclusive cuando uno lee las novelas como Aura, hay mucho de la vanguardia en Aura, con fuentes, ¿no? Pero tú no sabes dónde viene esto si no prestas un poco de atención a lo que pasó antes. Y casi no vas a escuchar esto, no se enseña nunca, no se enseña en clase de español, de literatura, rara vez se enseña. Pero, únicamente que vayas a la escuela de graduados. en ahora indica lo que están hablando de que es de la vanguardia, en Aura, Sí. en ese cuento que es, que está haciendo. Bueno, la ciudad, por ejemplo. Ajá. Porque la vanguardia no termina de perder ese misterio, aunque son máquinas, siempre hay ideas del siglo XIX escondidas. Eso es lo que creo en mi tesis. Dice, no, la vanguardia corta con el siglo XIX. Preserva eso del misterio, del horror. La mayoría de las historias de vanguardia son como el romanticismo un poco. No en la estética, pero eso hablan de horror. Me encanta Frankenstein, me encanta Metrópolis, la película de Frischland, por ejemplo, es una de las exponentes más fuertes de la vanguardia. Y ahora les voy a mostrar unos pedacitos. Preservan eso esotérico, ella se llama María, y tratan de absorber el espíritu de esta mujer extraña, y quieren pasar el espíritu de María a una máquina. ¿Sí? Y encima de eso es la ciudad, el dolor, el sacrificio, la gente se moría, es decir, no había para comer, explotación absoluta, no había 8 horas de trabajo. Por ejemplo, el Día de la Mujer se celebra porque, no se celebra mucho aquí, pero debería celebrarse más. Se celebra en conmemoración de las mujeres que murieron en Nueva York, en el triángulo en las fábricas que estaban trabajando a la noche. Durante el día y noche, y hay un incendio y las mujeres no podían escapar porque estaban las puertas cerradas. Era horrible, la ciudad no era un lugar lindo como ahora. ¿Sí? Era lugares de sacrificio, de dolor, la gente tenía los niños por la calle, es decir, era muy feo. Y en ese mundo ellos imaginaban algo futurístico, algo que va a cambiar con esto. Y piensan que la máquina es una de las posibilidades, ¿no? Pero escuchen cómo lo leían. Este es un audio de Girondo. Al gravitar rotando, Así lo leía. en la sed, en el ser, en la psiquis, en las X, en las exquisitísicas respuestas, en los enlunamientos, en lo erecto por los excesos lesos del Aeroflot, etc. O en el bisueño exacto del dame, toma, date hasta el mismo textur de tu tangana, en la no fe que rumia, en los omnidecantes los cateos anímicos, la metafisirrata de los resumiduendes del ego ciego cósmico, en todo gesto injerto, en toda forma hundido, polonizado, roto, arrasa, paso, fripio, poco pleonasmo, exotro, sin lara, sin can, sin cara, sin camastro, sin coca, sin historia, endos orgen embrutido, con los engendros móviles del gravitar rotando bajo el prurito astrífero, junto a las musas lianas que vaporos pulposas y... Wow. ¿Querías escuchar un
Esto es Girón, y él no abandona esta línea, continúa con esto hasta que muere en los 60. Muere un mes después que yo nací. Sí, en enero. Yo nací en diciembre. ¿Qué fecha? Yo nací en el 66. Yo nací en el 66 y él murió en el 67. Somos de otra generación. Pero muchos de los poetas que nosotros conocemos, que son más viejos que nosotros, ellos sí lo conocieron a ellos. Girondo nunca deja esto. Borges sí. Borges rompe con todo esto y dice, no, esto era un delirio cuando era joven, era una pavada total, ahora no, ahora voy a hacer poesía clásica. Octavio Paz igual. Pero hubo otros que se quedaron. Neruda no, Neruda que venía de esa época va para la izquierda y transforman todo esto en política, ¿sí? En revolución. Eran épocas muy locas, ¿sí? Europa estaba en llamas, no había dinero, la ciudad estaba completamente destruida. Berlín era plana. Tú ves fotos de Berlín después de la guerra y no hay nada, es plano, parece Hiroshima. Londres, bombas por todos lados, es un desastre. Estados Unidos no vivió la guerra, acá no hubo guerra aquí. Bueno, solamente... La revolución. No, claro, los que tuvieron que ir a Europa por lo que se vivió en Hawái. Pero no hubo una guerra aquí. No. Tokio queda así, pero nada. Era una época, no hay nada. Hay un documental en el cual muestra cuando van tirando las bombas en Tokio y tiraban bombas de fuego, así, caían fuego por todos lados. Y él decía, íbamos tirando las bombas porque eran soldados, tenían que hacer, y decía, y miraban para atrás y decían, was awesome. Pero no awesome como wow, awesome como unbelievable, las palabras como horror. Y dice, si yo hubiéramos perdido la guerra, nosotros íbamos a ser criminales de guerra. Era una época muy difícil, era muy difícil. Y Latinoamérica estaba completamente a salvo de eso. Latinoamérica, para el sur sobre todo, ¿no? Todos neutrales, excepto Brasil, que bueno, ¿no? Pero no hubo una guerra en nuestro continente. Y las ciudades nuestras eran esos refugios. En los años 60, el centro cultural de todo este vanguardia es la Ciudad de México. Trotsky estaba en México. A Trotsky lo matan en México. Estaba Frida. Sí, eso, ellos vienen de algo que nosotros hemos olvidado. ¿Sí? Latinoamérica, había documentos en los diarios que decían que, por ejemplo, los países sudamericanos se juntaban a ver cómo podían ayudar a Europa. Porque Europa estaba es delirante. Hoy en día nosotros no podemos imaginar eso. Imagínense los países de Latinoamérica diciendo Europa pobre, está que se parte al medio. ¿Cómo podemos ayudar a Europa? Nosotros y ahora nada que ver. ¿Sí? Y en ese momento es cuando resurge esta estética, porque es una estética sin compromiso político. ¿Sí? Bueno, en parte sí, hubo una vanguardia que se convirtió. Es una estética por la estética, es un poco John Lennon, ¿no? Haciendo. Sí. Okay, so se terminó la vanguardia en 1930, en 1960, ¿cómo se llama? Claro, hay un movimiento de post-vanguardia. Esta estética no desaparece. Y yo estoy poniendo una fecha muy exacta, que es en los 30. Este movimiento comienza a principios del siglo. Y un poco desaparece en los 30, por la guerra, por lo que implicaba. Y queda un cierto post-vanguardia. Queda un movimiento, no se pierde por completo, pero ya nadie quiere asociarse con la vanguardia. La gente empezaba a cortar con la vanguardia, decir, no quiero saber nada de la vanguardia, porque la mayoría de los que estaban en vanguardia o se volvieron nazis o se fueron con los comunistas. Y encima esta idea de que I don't care, I do whatever I want, I break everything. No, wow, look at Berlín, mira España, no. Entonces empiezan a decir, ya no me puedo hacer el loco. Es como decir, vamos a ocupar Oakland, sí, carajo, no vamos. Y de repente hay una tormenta enorme y la gente no tiene para comer. Entonces ya no tengo el privilegio de jugar con esto. Es muy importante porque Borges viene de este grupo y luego se transforma. Un poema más. Sí, ¿pregunta? ¿No? Un poema más que les quiero mostrar. Vieron porque les dije que lo quería, no se preocupen. No
se preocupen de leer, porque quería darles un poco de esto hoy. Hay un poema que es muy gracioso que me hacían leer a mí en Berkeley, que se llama El Yoyeo. Porque entre ellos se ríen unos de otros, hacían chistes, se conocían entre ellos. Gironda conocía a Neruda, conocía a Borges, tenían revistas juntos. Octavio Paz conoce a Borges, se conocían entre ellos. Es muy rico, viajaban por toda Latinoamérica. ¿Sí? Y hay un poema muy gracioso que se llama El Yoyeo, porque se burlan que nosotros decimos yo. ¿Sí? Yo le digo digo yo. Entonces tú quieres leer este poema, no lo puedes leer. No lo puedes leer, porque tiene que yoyear. Que a mí me parece en el ejemplo que aquel el poema, a ver Fabián, yo lo leo, ¿no? Porque hay que yoyear. Y eso no tiene ningún valor literal. Si tú lo lees literalmente no significa nada, es una porquería. La gente que no le gusta la vanguardia es porque lee literal. Pero si tú lees el trasfondo, hay humor. Y lo lees así, mire. Los ticos también usamos el yo, no solo los argentinos. Yoyeo. Vos, Tatacombo, soy yo. Y no me oyes, Tatacombo, soy yo sin voz, aquí llorando. Con mi yo solo que llora. Entre mis suchocitos tan niños microcíticos, lo sé, y tanto. El lecho mero mínimo al verme yo harto en todo, junto a mis muertos y revivos, yo siempre, llorando siempre. ¿Por qué? Si sos, ¿por qué? Y, vos, no me oyes, hasta todo, ¿por qué tanto llorar? Responde, ¿y hasta cuándo? Sí, es joda, es reírse. Es muy masculino. En estas tertulias, realmente la mayoría eran hombres, pero había mujeres muy fuertes, como Victoria Campo, por ejemplo, que era una líder. Pero la mayoría eran hombres. Entonces, cuando se quejan ahora de Wall Street, que es lo mismo. Tú vas a una fiesta en Wall Street, no tanto ahora, o en el Silicon Valley. Es fraternity, ¿sí? Estás jugando con mente gol y hay tanto más y hay strippers. Dime tú si tú trabajarías en un lugar y digo, es una fiesta para tal, y tú vienes, hay strippers. ¿De verdad? Dime. No, ¿para qué? Como si yo voy a una fiesta, porque me traes una fiesta, ¿qué va? Y hay chip and dust. No sé, ¿me entiendes? Muy de boys, muy de boys club, muy de vamos a tomar faculty club con el cigarro, ¿sí? Y la vanguardia, la dieta de la vanguardia era muy así, la mayoría eran hombres. No quiere decir que no haya mujeres. Es más, Girondo, que tú piensas que Girondo era un descontrolado, no, siempre estuvo con la misma mujer. Y va hasta el final con ella, que es Horace Languet. Siempre con Horace, hasta el final. Muere él con ella, así, muy monógamo, bueno, no sé qué pasaría, pero que es muy tranquilo. Era toda una fachada. Y este poema, que es un poco un chiste, pero atrás de este poema de chiste hay algo muy oscuro. Es muy nihilista este poema. ¿Es qué? Es nihilista. Eso es, para mí suena música. Es muy musical. Es música, es teatro, es comunicar lo que no se puede comunicar con palabras. Claro. Y también crecía durante el tiempo de la música desarrollando jazz y bebop. Claro. Y los bop, no, what is the bebop? Claro. Era the beatniks. Claro, bueno, los beatniks son después. Ok, alguien me preguntaba de beats are la post-vanguardia. Allen Ginsberg, por ejemplo, viene después que esto. Y ahí, esa post-vanguardia, aquí en Estados Unidos, en Inglaterra, tiene una explosión mucho mayor. Hay mucha presencia beat aquí, por ejemplo, en la Bahía. Y en Latinoamérica ya no, ya calma, es otra época.
Pero si tú lees lo que dice aquí, no es gracioso. Te ríes. Vos. Los latinoamericanos dicen vos, excepto en algunos lugares. Porque él es Río de la Plata y dice vos. Vos. No vos. Soy yo sin vos, sin vos. ¿Sí? Ven ahí arriba, dice, no me oyes. Tataconco. ¿Qué es tataconco? ¿No me oyes? No me oyes, pero nosotros decimos ye, oye. Si no me oyes, tataconco, es Dios. ¿No me escuchas? Tata means God, Padre. Tata Dios, decimos. Sí, tata, mi Tata Dios, claro, Tata Dios. Miren el manti que lo llaman Tata Dios, que parece estar rezando. Ustedes dicen, perdón, mi tata, por ejemplo. También, mi sí. papá. Great grandmother, great grandfather, tatabuelo, tatabuelo. Tata, eso es lo que significa, es el origen, es el padre de los padres, el gran padre. A Dios se le dice tata Dios, se le dice. Entonces, tataconco. Y ahí el chiste es el yo, que no me oyes, que es como yo diría, Fabián, yo me hago un poema que es todo yo. Para reírme de mí. Vos, che, tataconco, yo, que lloro, que lloras, que llamo, y llamo a mi mamá, sí, se ríe. Pero lo que dice atrás no es chiste. Dice, no me oyes, no me escuchas. Tataconco, Nietzsche, ¿no? Hay mucho de Nietzsche que está gone. Dios se murió en la Primera Guerra. Esa crisis de Nietzsche no es que viene aislada, es que hay tanta muerte, ¿sí? Que empiezan a decir, Dios no está. ¿Sí? Y esto lo escribió él mucho después, esto lo escribió casi en los 60. Giroto continúa con la vanguardia mucho después, pero preserva esa idea. No me oyes, tataconco, lo llaman, no responde Dios. Esta imagen se ve mucho en el siglo XX. Soy yo sin vos. Sin vos. En latinoamericano no pronunciamos la Z. Si fuera español diría, soy yo sin vos, sin vos. Pero en Latinoamérica no pronunciamos la Z. Y lo que está diciendo es, soy yo sin tú. Y sin vos. No puedo hablar. Es espectacular lo que dice. Cuando tú lo empiezas a abrir es, oye Dios, ¿me escuchas? Estoy aquí. Yo soy, yo acá. Dios, soy yo sin tú. Quiere decir, I'm no part of you. Es una imposibilidad en la teología. Dios es everything. You got to be in God. Es más, en los esotéricos dicen, hay un todo y yo soy parte del todo. Yo existo en la imaginación de Dios. Eso, no hay yo. En el budismo directamente el yo no existe. Pero él dice, soy yo, aquí, solo. Es arte, sí, es Kafka, ¿sí? Es Amalón. René Descartes. Kafka, es No es Kafka, sí, en The Seven Seals. René Descartes. Descartes, bueno, no, Descartes no, diferente. Descartes abre la puerta, que no corta con Dios. Eso sí lo ve. ¿Sí? Ese idealismo empieza con Descartes. Exacto. Descartes no creía en Dios, era parte de esa idea. No, él creía en Dios. Es que no hay casi ateos hasta el siglo XX. Bueno, puede decir Espronceda. No. ¿Sí? Ni siquiera Nietzsche, porque Nietzsche no dice que Dios no existe. Nietzsche dice Dios ha muerto. ¿Entiendes? El ateísmo moderno se ve en Richard Dawkins. Eso es muy diferente. Sí, en los últimos 20, 30 años. Pero él dice acá, él está, es como The Seven Seals, ¿vieron The Seven Seals? Los 7 sellos, Ingmar Bergman, la película, que él sale a buscar a Dios y Dios no aparece. Esa es de esta época. Esa película es de esta época. Y le dice, soy yo sin voz, es decir, que yo no soy parte de Dios. Y no tengo voz. Aquí yo llando, ¿sí? Y no, ni llorar, no se sabe lo que está diciendo. Aquí yo llando con mi yo solo que yo, ya. Entre mi suyocito tan niño, micropsíquico, no soy nada, I'm nothing. Es muy nihilista este cuento. Lo sé, y tanto.
Desde el yo mero mínimo, al verme yo harto en todo, junto a mí ya muertos y revivo yo el siempre. Yo llanto y yo llanto siempre. ¿Por qué? Es que es muy existencialista. Está diciendo, Yo llanto ¿por y qué? yo ¿Por qué? llanto. Why are we here? What do you want from me? ¿Sí? Suffering, pain, what do you want from me? Si sos, ¿por qué? Di, si sos, if you are there. Eso es lo que dice. ¿Por qué? Di, ¿por qué esto? Vos, ¿no me oyes? No responde Dios. Vos, ¿no me oyes? Tata todo. En the esoteric tradition, la palabra Dios no existe, es todo. Everything. En la esotérica. Como en el Kybalion, por ejemplo. God, everything. El Dios es mental. Es todo. No hay una palabra para eso. ¿No me oyes? Tata, de vuelta. Dios todo. ¿Por qué tanto yo ya? Responde. Y ahí deja este espacio. ¿Ven? Es muy visual. La vanguardia necesita. Responde. No hay nada claro. ¿Hasta cuándo? Y termina cuándo con una pregunta. El acento. No hay signo de pregunta. No hay punto. No hay nada. Muy de la vanguardia. No hay punto. ¿Sí? No hay ni una coma. No va a pasar español 1B con esto. Pero ¿hasta cuándo? El acento sobre la A marca que es una pregunta. Hay otro más, el no, y dice el no inóculo, el no nato, el no nato, nunca nació, el no sin no, ¿sí? There is nothing. Es que decir no nada, pero si digo no es algo. Y él empieza a luchar con eso, es espectacular. Él empieza a luchar con la palabra de Y al final las últimas palabras, sí. ¿Qué fue? No me acuerdo. No, la última palabra que fue parte del poema. No me acuerdo. ¿Hasta cuándo? Oh, no, era solamente. ¿Hasta cuándo era la Mesmédula? La Mesmédula es el libro de estos poemas. Se llama A la Mesmédula. ¿Qué es una palabra? Mesmédula no es una palabra. En la médula ósea. Claro, eso es lo que quiere decir. En la mesmédula es como lo más íntimo. En lo más visceral. El último para terminar, empezar a introducir a Borges, es el puro no. El puro no. El no. El no inóculo. El no nonato. El no. El no poslodo cosmos impuros ceros noes que noan y noan. Y plurimononoan al morfo amorfo no démono, no deo, sin son, sin sexo ni órbita. El ser pinocchio non unisolo a módulo, sin poro ya, sin nódulo. Ni yo, ni fosa, ni hoyo, el macro no, ni polvo, el no más nada todo, el puro no, sin no. En este caso, el poeta lo que trata de hacer es decir, ¿cómo voy a pronunciar algo que no es? Y no logra triunfar el poeta al final. Empieza a decir el no, en mayúscula, ven capítulo. I'm talking about the no. Nothingness. No, si Dios es el todo, este es el no. Y lo pone no, con mayúscula, el no. El no inóvulo. ¿Qué es inóvulo? ¿Qué es un inóvulo? ¿Qué es un óvulo? Óvulo, ovum. Óvulo, ¿no? El origen. El inóvulo. Sí, no. Inóvulo. El no Eso no. inóvulo. El no sin origen. Claro. ¿Sí? El no nato. No es que es no nato, es el no nato. Sí. El que nunca nació. El que nunca nació. ¿Sí? El no, fue con dos ojos. Y ahí entra como desesperadamente, por eso hay que leerlo así. Él dice, el no nato. El no, y se pone mal, ¿no? Y dice, el no, poslodo, cosmo, de impuros ceros, no, es que no hay.
Inoan, ¿sí? Porque se pone loco, él quiere decirlo, ¿cómo lo puedo hacer? ¿No? El post-nodo cosmos, ¿sí? De impuros ceros, 0, 0, 0. Él quiere decir, no, yo quiero un cero sin cero. ¿Entienden? Porque si digo cero, hay algo. Yo no quiero nada. Emptiness. Emptiness is something. ¿Sí? Descartes decía sí. Claro, claro. No niega a Dios. Quiere decir que y Girón es muy sexual, muy, muy sexual, muy cuerpo y líquido, constantemente. ¿Sí? Me acuerdo Francis Maciero ponía uno de estos poemas y todos pensaban, ¿qué es? Es otro poema que es muy, muy lúdico. Y todos decían, parece una canción de cuna, ahí todo el mundo mirando, ¿no? Era como una manna con 250 estudiantes. Y dice, parece como un arroyito, no sé. Y Francis estaba poniendo muy nerviosa. Al final dice, nadie coge aquí, ¿qué carajo? No entiendo nada. ¿Qué hace en la universidad? ¿Por qué viene a la universidad? No, si no viene a no lo va a entender este. Yo no nos reíamos porque ella estaba frustrada, porque lo que está diciendo es muy lúdico, muy... que es el hablar, y dice, ilumia, milubidulia, y él empieza líquido, ¿cómo puede ser estar adentro de ella? Pero entiende, no algo grotesco, no algo pornográfico, entiende, no es algo, es muy masculino. La crítica al feminismo es que estos somos machos hablando de esto, eso entiendo, pero no es algo porno, feo, sino en la vida, cuando uno nace de líquido, ¿sí? Y no nace de un repollo, nace de la madre, ¿entiendes? Entonces el poeta quiere trabajar con eso. Pero en este caso no tiene nada que ver con eso. Y dice el plurimorfo no, el morbo amorfo no, porque es horrible ese no. ¿Sí? El démono, no deo, no doy nada. ¿Sí? Es muy real, hay que como escucharlo. Después dice el yerto inocio no en unísolo a módulo. ¿Sí? Todas las palabras hablan de cómo le voy a cortar, le quiere seguir cortando y no puede. El sin son, sin sexo ni órbita, no hay nada acá, ¿sí? No hay gente, sin poros, ¿sí? Los poros de la piel, sin óvulo, ni yo, ni fosa, ni hoyo, ni nada, ni sepulcro, yo diría casi. El macro no, ni polvo, ¿sí? El macro es un no gigantesco, como si fuera tan grande, que es tan grande el no que yo no veo los bordes, ¿sí? Entonces, no hay nada acá. No, es tan grande que no puedo ver dónde termina. ¿Sí? Mis ojos están mirando acá y no es así. ¿Sí? El macro no ni polvo, el no más nada de todo. ¿Sí? El puro no. Sin no. ¿Sí? Y no puede. Y muestra el poeta tratando de hacer algo, tratar de... Era una época de gran crisis. ¿Sí? Estaban prendiendo fuego. De esta imagen se va a ver en cosas como Metrópolis, por ejemplo, esto es María. Everyone has an off day. Surprisingly, an off day agent can help. With accident forgiveness, Metrópolis es el zoom. ¿Sabes que Metrópolis, antes de empezar, Metrópolis se había perdido la obra completa, la película completa de Metrópolis, de Frischland, se perdió, no estaba más, no había una versión de la película completa, lo que teníamos eran pedacitos, y con ese pedacito hicieron la novela que conocíamos, hasta no hace mucho, hasta el 2004. Yo estaba dando una clase sobre vanguardia en Berkeley cuando eso pasó, y encontraron la versión completa de la película en Buenos Aires. Y uno me dice, ¿why en Buenos Aires? Allá en el fin del mundo, es que alguien llevó la obra en esta época y la presentaron en un cine. Y no tuvo mucho éxito esta película, era una whatever, ¿sí? Y alguien dejó la filmación ahí. Y un día... Ahora Metrópolis no, es una película muy importante, es una de las grandes películas modernas. Y un viejito fue a ver una versión remasterizada de Kino. Kino es una compañía que preserva estas películas.
Y el viejito la vio y dijo, pero esta película no está completa. Y alguien dijo, ya, no está completa, es lo que hay, lo que quedó. Y dijo, yo la vi esa película. ¿Dónde la vio? La vi aquí, en un cine aquí. Y empezaron a pensar, alguien tiene esa filmación, y la encontraron. La encontraron en un cine viejo, ahora esa película está completa. Wow. Pero ¿por qué era muy importante? Porque, para mí era importante porque ven que estas películas se veían en Latinoamérica. Este fenómeno de vanguardia era muy importante en Latinoamérica. Se veía en los cines, en los lugares, en las grandes metrópolis. Y dentro de esos que la veían, empieza la vanguardia y atrás vienen todos ellos. Borges, Cortázar, Octavio Paz, Fuente. Todos ellos se nutren en este. Si tú ves la película, tiene estos 2 minutitos cortos de... ¿Sí? Es una metrópolis. Ah. ¿Nunca vieron metrópolis? Estamos un huerto al fin de semana, y tiene una máquina, son todas películas mudas. La electricidad. Tiene un robot que es una mujer. Y le ¿Quién roban... actúa? ¿Cómo? ¿Quiénes son los personajes? No me acuerdo. Ay, María, el Sí, muchacho que es sí. rico. Sí, estas son versiones que se fueron restauradas, ¿ves? Eso se puede ver en Book. Sí, la puedes comprar. Yo lo tengo, pero la compré. Ah, no la podemos ver. Hay versiones, la puedes alquilar en Berkeley Public Library, están que quieren representar la ciudad y el caos y el dolor. Hay alguien que es muy rico, ¿ves? Drama. La muerte aparece, ¿ves? La ciudad destruye a la gente, se la come, ¿no? Es una película espectacular, si la pueden Increíble, ver. ¿no? Lamentablemente hay un tipo habla de la desinformación. Lamentablemente, esta es una película que le encantaba a Hitler, por ejemplo. Era una de las películas favoritas de él. Ah. Sí, le encantaba esta película. La veía mucho. Era, ¿qué voy a hacer? Voy a ver esta película de vuelta. Pero a él le encanta arte fino. Sí, pero ¿qué es esa película? Para nosotros es importante esto porque sabíamos, intuimos que en la vanguardia hay algo atrás que es un poco fascista. Es la gran crítica de la vanguardia, es la máquina. Vamos para adelante, ¿no? Es la tecnología. No quiere decir que los vanguardistas estaban interesados en esto, pero absorbieron de esta vanguardia y la utilizaron en las grandes dictaduras europeas. Por ejemplo, cuando tú ves cuando ves las manifestaciones de Hitler, se parecen mucho a esto, a esta estética. Pero además de la estética, la filosofía eugenics. Claro, no, pero eso es algo agregado a esto. La idea de que la máquina nos va a salvar, que la máquina nos va a rescatar. Hay otra película muy interesante, inglesa, que fue hecha en el año 36, que se llama Things to Come. Que tenían cosas muy, a ver si le puedo mostrar un pedacito nada es muy Wagner. Me encantaba Wagner. Wagner es y máquina, sí, ¿no? Hay un final en esta película, el final,
Miren cómo termina. A ver si le puedo mostrar el final. La historia es en el futuro, ¿sí? Y ellos no saben lo que es una computadora. Entonces todas las máquinas futuristas es como el año 3000, una cosa así, no sé, por ejemplo. Pero son todas cosas de la tecnología del siglo XIX, XX, ¿no? Pero al final hay uno que son estos hombres súper inteligentes, ¿no? Que son como una secta que vienen del sur de Europa y ayudan a toda esta Europa destruida por la guerra, donde son todos, han vuelto como una época casi cavernaria, ¿sí? Con clanes, y vienen estos hombres de negro que vienen del sur de Europa, es muy loco. Hoy en día asocian el poder, la tecnología con el norte de Europa. En esta época, los que venían en estos aviones y aeroplanos vienen del sur. Entonces la historia continúa, la humanidad crece, y al final, los dos que son líderes, el hijo y la hija el hijo de uno y la hija del otro, los ponen en un cohete y los mandan al espacio. Y los tiran con un cañonazo, porque no saben lo que son los cohetes en esa época. No había rockets. Y termina así. Miren el discurso. Esto es muy importante, porque la vanguardia se nutrió de esta idea de que I don't care, I will do anything. You're going to be immortals. ¿Sí? Y mucho de estos discursos de grandes machos, ¿sí? se fue como preservando en la literatura que viene de luego. Tirarlos a los chicos, ¿no? Mira eso sí. Tiran el cañonazo. ¿Sí? No saben lo que es un cohete de cerca. Termina así. What they've done is magnificent. Will they come back? Yes, and go again and again. Till the landing is made and the moon is conquered. This is only a beginning. If they don't come back, my son and your daughter, what of that, Cabal? Then presently others will go. Oh, God, is there ever to be the age of happiness? Is there never to be any rest? Rest enough for the individual. Too much and too soon, we call it death. But for man, no rest and no ending. He must go on, conquest beyond conquest. First this little planet and its winds and waves, and then all the laws of mind and matter that restrain him. Then the planets about him, and at last, out across immensity to the stars. And when he has conquered all the deeps of space and all the mysteries of time, still he will be beginning. But we're such little creatures. For humanity is so fragile, so weak. Little animals. Little animals. If we're no more than animals, we must snatch each little scrap of happiness and live and suffer and pass. Mattering no more than all the other animals do or have done. It is this or that. All the universe for nothing. Which shall it be? Which shall it be? Es inglés. Sí, es un ejemplo de esa misma estética en Inglaterra, que no era tan común de verla. Es en el 36, ya con sonido. Metrópolis es mucho antes y sin sonido. Pero es la misma idea. Esto se parece mucho a Hitler. Tú ves el discurso de Hitler. Alemania era un solo lugar, no se dejen tratar como menor, no importa, si tú eres hijo de Alemania, eres hijo de la patria, una cosa así. ¡Wow! ¿Sí? Tú cuando escuchas, si yo trabajaba eso, tenía que escucharme estos discursos de Hitler, primero estaba pensando, imagínense,
Yo tengo familia gitana, mi familia, ¿ok? ¿Sí? A mis ancestros los quemaban vivos en hogueras, ¿sí? Lo mataban. Imagínense cuánto me va a gustar a mi Hitler, ¿ok? Para empezar. Pero tienes que estudiar esto. Y cuando tú lo empiezas a escuchar, primero es una mierda, yo no quiero escuchar esto. Pero cuando empiezas a escuchar, te empieza, hay algo aquí. ¿Sí? Cuando empiezas a decir, jóvenes de Alemania, no importa de qué clase social son, ¿sí? Somos solo una parte, te empieza a gustar, me empieza a gustar. I like that. Yeah. Pero no puedes escuchar lo que está atrás. ¿Entiendes? Cuando tú corres, wait, I don't like that. ¿Entiendes lo que digo? Claro. No te gusta como Wagner. Al final termina Wagner, las óperas de Wagner no terminan como... Por eso algunos piensan que el anticristo era Hitler. Claro, es charming, es como Mussolini. ¿Sí? A Mussolini lo mataron a patadas quemándolo vivo, colgado de los pies. Porque si yo vengo acá y digo, mira, nosotros como país, todos ustedes son parte de esto, todos, nadie va a quedar afuera. Porque si tú naciste aquí, eres parte de nosotros, vamos a ir a conquistar el universo. ¿Sí? Entonces, I like that. ¿Sí? I'm so insignificant, but I like that. ¿Sí? ¿Entiendes? La vanguardia tenía mucho de eso. La máquina va a resolverlo todo. Yo tengo derecho de cortar la naturaleza por la mitad, disecarla si necesario. En el pasado no se presenta eso tanto. Todos estos escritores absorbieron un poquito de esto, ¿sí? O mucho, como Girondo, es decir, o Huidobro. Al final piensas, tanto arrogante esto. ¿Tú, who you think you are? ¿Entiendes lo que digo? Muy masculino. ¿Entiendes? Todos los hombres son así. Pero hay algo de eso del discurso del guerrero absoluto. Sí, es el guerrero con una espada al frente de un dragón. ¿Sí? Yo voy. Y tú ves en todo el fascismo en Europa tenían simbolismos así. Sobre todo del guerrero, del dragón, y hay un dragón y él está así. Y entonces empiezo a decir, el dragón es muy fácil. Cuando tú entras a eso, a mí me gusta esto, ¿sí? Somos todos igual. Ok, y el dragón, you know what? El dragón son estos que están ahí. Es muy fácil manipular cuando tú entras en esta me lleno el pecho de fuerza. Es muy fácil decir, ahora que estamos todos juntos, mira, estos que están ahí, esos argentinos que están viniendo de inmigrantes, esos son nosotros. Wow. ¿Sí? Feel dangerous. Muy cercano. Y no es que la vanguardia quería esto. ¿Sí? La vanguardia no busca esto. Pero crea el espacio, crea la estética, crea el lugar para que florezca esto otro. Y no lo vuelvo nunca más loco con la vanguardia. Yo termino con esto. Para la próxima clase, léase los poemas de Borges. ¿Ok? Para la próxima clase, léase los pequeños trabajitos de Borges. Hay dos de Borges. Uno que es un poema y hay otro que es un... Yo los voy a acomodar en muro para que ustedes les sea muy claro. Uno es el poema de Borges, el otro, lo que se llama, y el otro es el cuento, perdón. El otro es el cuento. ¿Sí? Hay un poema de Borges y un cuento de Borges. Empezamos con eso. Otra cosa, para los de Márquez estaba pensando empezar a poner las preguntas entre mañana o hoy o mañana y les doy hasta la próxima semana, viernes, no este viernes sino el otro. ¿Ok? Así tenemos el lunes próximo para cerrar sin alguna pregunta. ¿Me parece bien? Entonces, lo de Márquez no es para este viernes o sábado, veremos, sino para la próxima semana. Eso me va a dar tiempo a mí terminar de corregir los últimos trabajos que me quedan. Entonces cuando yo los veo el lunes próximo, charlamos de los trabajos que yo ya corregí y me hacen preguntas para el trabajo que va a venir el viernes próximo. ¿Entiende? ¿Les parece bien? ¿Dudas? ¿Firmaron todos? ¿Pasen? ¿Hacen la firma? ¿No? Ok. No. Antes de irse, por favor, pásenlo para firmar. Ok, andiamo.